Muy buenas tardes, estudiantes. Este video es de apoyo para la resolución de la primera guía para los segundos niveles medios. Recuerden que ya estamos a punto de terminar el trimestre, por lo tanto se están acabando los plazos ya para enviar estas últimas calificaciones. En el siguiente video vamos a revisar los contenidos necesarios para poder abordar la guía número 1, que tiene que ver con trigonometría. La trigonometría es una parte o una rama de la matemática que se ocupa de establecer relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos. Entonces vamos a ir construyendo el conocimiento de trigonometría partiendo desde la base de lo primero que necesitamos ahí para poder llegar a aprender la trigonometría es acordarnos del teorema de Pitágoras, un teorema fundamental, ¿cierto? Aplicable a un cierto tipo específico de triángulos. Entonces, en la primera guía evaluada, utilizamos o aplicamos netamente lo que tiene que ver con teorema de Pitágoras. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día y vamos a abordar ahí algunos ejercicios muy similares a los de la guía para que los puedan ir trabajando. Entonces, partamos diciendo en el fondo qué es un triángulo rectángulo. Vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, pero este teorema de Pitágoras es aplicable solamente a los triángulos que son rectángulos. Entonces vamos a recordar ahí que un triángulo rectángulo, vamos a agrandar la letra, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo interior recto, vale decir, mide exactamente 90 grados. Ya, ese es un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo interior que mide exactamente 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Entonces, a ese tipo de triángulos les vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice este teorema de Pitágoras? Dice, si usted tiene un triángulo rectángulo, lo primero que tiene que acordarse es que en él los lados menores, los lados que formaban el ángulo recto, ¿dónde está el ángulo recto acá? Acá en este vértice, ¿cierto? En el vértice C, o está asignado ahí con la letra Y gamma. Ahí en gamma el ángulo que se forma es recto de 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos lados que forman ese ángulo de 90 grados se llaman los catetos. Y el lado que es opuesto a ese ángulo de 90 grados, acá está el ángulo de 90 grados, al frente de él se encuentra el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo que se llamaba la hipotenusa. Ya, entonces acordarse ahí que en el contexto de los triángulos rectángulos, los lados menores eran los catetos y el lado mayor era la hipotenusa. El teorema de Pitágoras establece una relación entre esos catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Veamos un poco la figura ahí. Veamos la figura y al ver la figura ahí nos damos cuenta que este lado, por ejemplo, este lado que dice cateto ahí mide B, este otro cateto mide A, y la hipotenusa está representada ahí con la letra C. Y dice ahí, en todo triángulo ABC, rectángulo aquí en C, se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice ese teorema? Dice A al cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. La verdad es que no conviene aprenderse el teorema de Pitágoras de esa forma, como A al cuadrado más B cuadrado igual a C al cuadrado. No nos dice mucho. Es mejor aprendérselo en términos de los catetos y la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que dice en términos de los catetos y la hipotenusa al triángulo rectángulo? Dice, si usted tiene un triángulo rectángulo, la relación que se cumple en él es que la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya lo vamos a escribir esto en una pizarra ahí para que lo puedan observar también. Vamos a empezar una pizarra ahí para que dibujemos, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Y en él podamos establecer la relación, ¿cierto?, que establece entre la hipotenusa y los catetos este teorema.
Recuerden que lo estamos estudiando porque en el fondo constituye la base de la trigonometría. Lo vamos a necesitar como herramienta dentro del contexto de la trigonometría y es muy útil, ¿cierto? En general este teorema se trabaja bastante, así que necesitamos recordarlo ahí porque nos va a ser de mucha utilidad. Entonces voy a tomar el lápiz ahí. Dice, si usted tiene un triángulo rectángulo, ya no va a salir a lo mejor tan bonito el dibujo, ¿cierto? Pero por lo menos acá sabemos que justo en este vértice está el ángulo recto y por lo tanto esos dos lados que forman el ángulo recto, este lado en ese caso y el otro constituyen los catetos o son los catetos. Este sería el cateto número 1, cateto número 1 y este otro va a ser el cateto número 2. Y lo otro que dijimos, ¿cierto? Caracterizamos la hipotenusa como el lado que está frente al ángulo recto. Por lo tanto, este lado vendría a ser la hipotenusa de este triángulo. ¿Y qué dijimos? Que en este tipo de triángulos se cumple este teorema de Pitágoras que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de la suma, voy a poner la suma ahí, la suma de qué cosa, de los catetos al cuadrado o de los cuadrados de los catetos. La suma del cateto número 1 al cuadrado más la suma del cateto número 2 al cuadrado. Por lo tanto, ahí ya podemos concluir para qué nos va a servir este teorema de Pitágoras. Sirve para determinar ya sea la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo o la longitud de alguno de los dos catetos. Por lo tanto, ahora vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a tener que determinar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras y lo mismo para alguno de los catetos para que veamos finalmente cómo es la aplicación de este teorema. Vamos a dibujar ahí un triángulo. Acá está el ángulo recto. Por lo tanto, estos son los catetos. Vamos a decir que este cateto mide 3. Este cateto mide 4 unidades. No sabemos si es centímetros, metros o kilómetros. Sí sabemos que como es una longitud, es un valor positivo. Y la hipotenusa, vamos a decir que no se conoce, la vamos a designar como X desconocida. Entonces, cuando se tenga un triángulo rectángulo y se desconozca cualquiera de los lados, ya sea la hipotenusa o los catetos, ahí vamos a tener que aplicar este teorema de Pitágoras. Y en este caso, tenemos que identificar qué es lo que se desconoce. Y lo que se desconoce, ¿cierto? Como está justo frente al ángulo recto, es la hipotenusa. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Eso sí el teorema, ¿cierto? Hipotenusa cuadrado igual cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces reemplacemos los datos ahí del triángulo. La hipotenusa no se conoce, es x al cuadrado igual. Cateto 1 mide 3, 3 al cuadrado, más el otro cateto mide 4, 4 al cuadrado. Desarrollamos, ¿cierto? X cuadrado. ¿Qué vamos a desarrollar primero? Y las potencias, los cuadrados. 3 al cuadrado, 3 por 3. No vayan a salir ahí con que 3 por 2. Acuérdense que de esa forma no es. Ese es un error frecuente. La forma adecuada, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Más el 4 al cuadrado, 4 por 4, 16.
Una vez que desarrollé los cuadrados, calculamos la suma, nos quedaría x cuadrado igual a 9 más 16, y 9 más 16 son 25. Aquí viene un paso que tienen que acordarse, o el paso como más complejo. Necesitamos saber cuánto mide x, y acá tenemos x al cuadrado igual a 25. La x es una cantidad desconocida, ¿cierto? Entonces yo puedo plantearlo de esta forma. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? El 5. Ya, pero de esa manera podríamos razonarlo. Pero la forma matemática también de hacerlo es, como está elevado al cuadrado ahí, se extrae raíz cuadrada. Y con eso encontramos el valor de x. Nos queda x igual. Para sacar ese cuadrado en ese paso, se extrae raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada ahí, nos queda x igual a raíz de 25, y la raíz de 25, 5. Entonces, esa longitud desconocida, la hipotenusa, medía 5 en este triángulo. Con eso ya tenemos un ejemplo ahí que lo van a tener que utilizar ustedes para cuando les pidan calcular en los ejercicios la hipotenusa, se guían por ese modelo. Entonces ahora vamos a ver uno donde nos pidan determinar alguno de los catetos. Vamos a dibujar el triángulo. En este caso, ¿cierto? El ángulo recto está ubicado acá. Y me van a decir ahora que la hipotenusa mide 10. Que este lado no se sabe, mide X. Y este otro mide 8. Entonces, primero tenemos que identificar si nos están dando los catetos o la longitud de la hipotenusa. Nos están dando acá este lado que está frente al ángulo recto, vale decir es la hipotenusa la que mide 10. Este otro lado forma el ángulo recto, por lo tanto es uno de los catetos. Y el lado desconocido, ¿cierto? También es un cateto. O sea que en este caso vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de uno de los catetos. ¿Qué decía el teorema? Volvamos a escribirlo ahí. En todo triángulo rectángulo, ¿cierto? Se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno, a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. El otro cateto, ¿cierto? Cateto 2 al cuadrado. Entonces, en esto, ¿qué es lo que dice el teorema? Es el enunciado del teorema de Pitágoras. Reemplazamos ahí cada uno de los valores. La hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, entonces, es igual. Cateto número 1, vamos a decir que el cateto 1 es el que no se conoce, la x. Cateto 1, x al cuadrado, más el cateto 2, que es 8, 8 al cuadrado. Ya como estrategia, ¿cierto? Dijimos que primero desarrollábamos los cuadrados, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, igual x cuadrado bajo el x cuadrado, que es lo que andamos buscando, ¿cierto? La x, esa longitud del cateto ahí desconocido, más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Vamos a despejar x. ¿Cómo despejamos la x ahí? Este 64 está sumando, ¿cierto? Por lo tanto, del otro lado lo pasábamos restando, nos quedaba 100 menos 64 igual a x cuadrado. Hacemos la resta ahí, 100 menos 64 son 36. 36 igual a x cuadrado. Y ahí viene lo que habíamos dicho, ¿cierto? Que para despejar ahí el valor de la x, podíamos razonarlo primero de esta forma. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 36? Voy viendo los cuadrados ahí. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36. O sea que la x vale 6 porque 6 al cuadrado es 36. Y la forma matemática, ¿cierto? Que dijimos que en ese caso, para despejar ahí la x de la ecuación, aplicar raíz cuadrada.
Al aplicar raíz, raíz de 36 vale 6. Y raíz de x cuadrado, x simplemente. ¿Ya? Ahora, esta es una ecuación de segundo grado. En las ecuaciones de segundo grado hay dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Por qué no tomamos ahí el valor negativo? Porque estamos en el contexto de la longitud de un triángulo. Y las longitudes de los triángulos son siempre valores positivos. De ahí que no se tome el valor negativo de esa ecuación. ¿Ya? Pero en general, cuando la x está al cuadrado es una ecuación de segundo grado. Y esa ecuación tenía dos soluciones, ¿cierto? Una positiva y una negativa. Bueno, en resumidas cuentas, tenemos el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de la hipotenusa de un triángulo o para determinar la longitud de alguno de los catetos. Pueden guiarse, ¿cierto?, por el ejemplo anterior o por este ejemplo, y con eso van a poder resolver todo lo que viene en esta guía, ¿cierto?, que es ideal que la manden a la brevedad posible. Así que eso, invitarlos a que cumplan, que se pongan al día con lo que están debiendo, ya que desarrollan estos ejercicios de este tema que es muy interesante y muy útil en el ámbito de la geometría. Atentos también al siguiente video para la explicación de la parte 2.